Buenas noches, profesor. Hoy mi grupo quiere presentar nuestro trabajo que se llama Circuito de cápsula piezoeléctrica en resonancia. Nosotros formamos en un grupo de integrantes en el cual tenemos a Segura Ramírez Ricardo, Cosme Rodríguez Guillermo y asimismo Ramos Cayagna Pablo. Siguiente, por favor. La introducción para nuestro trabajo es que la resonancia es un fenómeno que se produce cuando un cuerpo es capaz de vibrar cuando éste es sometido a la acción de una fuerza externa periódica. Si el periodo de la fuerza externa coincide con el periodo de vibración del cuerpo, el cuerpo vibra aumentando de forma progresiva su amplitud de movimiento. Asimismo, nombrar que los objetos solo pueden entrar en resonancia cuando éste se encuentra en su frecuencia natural. Y recordar que en la resonancia serie, el capacitor y la bobina, al estar en serie, logran que la impedancia sea mínima a frecuencia resonante. Siguiente, por favor. Los objetivos de nuestro trabajo es que la cápsula piezoeléctrica oscile a frecuencias altas mediante el circuito LM555, en el cual llega a una frecuencia máxima de 1 MHz. Y asimismo ver el cambio de señal cuadrada a señal sinusoidal hasta un corte de saturación. Y diferenciar los tipos de piezoeléctricas de acuerdo al circuito necesario. Siguiente, por favor. La utilidad de su trabajo es notar el concepto de vibración y ver que en un movimiento vibratorio por resonancia, mediante un circuito, es muy importante ya que en la industria lo se puede usar para hervidoras y la resonancia eléctrica se puede ver en las ondas de radio. Siguiente, por favor. Bueno, pasando a la definición del circuito, tenemos que el circuito que hemos implementado es un circuito estable que utiliza un LM555, capacitores, bobina, entre otros componentes electrónicos. Este mismo hace resonar una cápsula piezoeléctrica a 108 kHz, provocando que ésta entre en resonancia con la onda cuadrada, casi senoidal gracias a la bobina y el capacitor de salida, que se mostrará más adelante. Aquí están los componentes de los cuales está formado nuestro circuito. Acerca de la cápsula piezoeléctrica, es un componente que nos ayuda para la vibración del circuito y esto se puede encontrar en relojes, luces y en la calculadora. Siguiente, por favor. Sí, bueno, pasando al LM555, este es un circuito integrado, también llamado circuito generador de pulsos, que se utiliza para activar o desactivar circuitos durante intervalos de tiempo determinados. Es decir, se va a utilizar como temporizador. Aquí, como podemos ver, está su estructura interna. Aquí están sus pines, enumerados del 1 hasta el 8. El primer pin es tierra, el segundo pin es trigger de disparo, el 3 de salida, el cuarto pin es de reinicio. El quinto es el control de voltaje, el 6 es del umbral, el 7 es de descarga y el 8 es el de la fuente de alimentación. Aquí vamos a conectar la alimentación de nuestro circuito hacia el circuito integrado. Aquí están los materiales que hemos utilizado para la elaboración de nuestro circuito, los cuales están la cápsula piezoeléctrica, la cual ya mi compañera les ha hablado, resistores de 22 ohmios y 10 kiloohmios, potenciómetros de 500 ohmios o de 1 kiloohmio, el circuito integrado, el M555, capacitores de 100 nanofaradios, la bobina toroidal de 60 espira que hemos fabricado, el MOSFET, en este caso tenemos el IRFZ44N, y bueno, una fuente de poder de 12 voltios o aproximado 12 voltios. Pasando al esquema eléctrico, tenemos el circuito integrado, LM555, y sus pines. En este caso, el pin 1, que es tierra, lo vamos a conectar a tierra. El pin 5 va a ser conectado con un condensador de 100 nanofaradios, asimismo como el pin 2 y el pin 6. Estos pines van a retroalimentar el pin 3
el cual está conectado con un potenciómetro, eh, a una resistencia regulable de 10 kiloohmios. El pin 4 y el pin 8 van a ser conectados a la fuente de alimentación, sea cual sea una pila o una fuente regulable de voltaje. El pin 3 va a estar conectado con una resistencia de 1 kilo ohm en serie con un diodo LED para verificar que efectivamente el circuito está siendo alimentado correctamente. Asimismo, en paralelo con una resistencia de 10 kiloohmios que va a ser una resistencia de protección para el transistor, el MOSFET, que en este caso tenemos el IRFZ44N, como mencioné anteriormente. Aquí vamos a conectar el gate, la puerta, el D, el drain, y S, que es el surtidor. El drain, aquí vamos a conectar la fuente de alimentación de 12 voltios, la cual también va a estar conectada con la bobina toroidal de 680 microhenries. En ese mismo drain también va a estar conectado con un capacitor de 100 nanofaradios, que este sí ya va a estar conectado a la cápsula piezoeléctrica, que está representada como una bocina en este caso. Y bueno, ahora les paso con mi compañero para que les muestre la implementación del circuito. Bien, ahora vamos a continuar con lo que es la presentación del proyecto. En este caso vamos a ver lo que es la implementación en físico y vamos a probar el circuito. Nosotros hemos decidido armar el circuito en un protobar por fines prácticos. Con respecto al conexionado, esto se ve con mayor claridad en lo que es la explicación de la presentación, de cómo funciona el circuito. Y bueno, como mencioné, esto está en un protobar porque es mucho más sencillo, pero también se puede hacer en un circuito impreso, se puede soldar ahí. Bien, como ya se vio, las partes que tenemos son el integrado del LM555, una resistencia de 1 kilo ohmio, un foco LED para indicarnos que el circuito está conduciendo. Tenemos en este lado aquí el potenciómetro de 10 kiloohmios, una resistencia también de 10 kiloohmios para darle estabilidad al MOSFET, que es este de aquí. Es un MOSFET IRZ44N. Tenemos también una bobina que hemos armado nosotros mismos, que es aproximadamente de 680 microhenrios. Es una bobina de 3 centímetros de diámetro con 60 vueltas y un calibre número 20 de alambre esmaltado. Adicionalmente de estos componentes también vamos a encontrar lo que son las capacitancias de 100 nanofaradios. Aquí hay otra, son 3 capacitancias en total. Y el piezoeléctrico, que es el que va a emitir el sonido al momento de vibrar. Es este. Para alimentar el circuito hemos eh, bueno, se requiere 12 voltios. En mi caso, bueno, en nuestro caso no teníamos una fuente en la mano. Sin embargo, hemos decidido alimentarlo con 3 pilas de litio, estas de acá, que tienen aproximadamente 3.8 voltios. Y nos da un aproximado de 11.5 voltios, que es muy similar a 12 voltios, pero que sirve bien para este circuito. Estas pilas han sido puestas en serie y bueno, tenemos aquí lo que es ya el circuito totalmente armado. Como mencioné, el conexionado se entenderá mejor porque aquí por los cables no se puede apreciar. Se va a entender mejor lo que es la presentación del circuito. Bien, ahora lo único que quedaría sería conectarlo y ver el funcionamiento. Como podemos ver, apenas conectamos empieza a escucharse el sonido y eh, el sonido va a grabar, va Haremos las a cambiar. conclusiones. Concluimos que es de vital importancia aprovechar el fenómeno de resonancia para provocar vibraciones con gran frecuencia provocada. Y asimismo notamos que el cuerpo que vibra necesita tener características físicas para su movimiento y vaya de acuerdo a la frecuencia natural necesaria. En segundo lugar, cumplimos con el objetivo de que vibre gracias al corte de saturación de la onda sinusoidal. Y por último, fue muy importante ver que este fenómeno es tan útil que podemos verlo análogo en la audición, ya que el tímpano puede llegar a vibrar y ese da el fenómeno de resonancia. Siguiente, por favor. Y aquí tenemos la bibliografía con los videos que nos hemos ayudado para hacer ese trabajo. Muchas gracias, profesor.